porque tomo la parte del síntoma de la depresión, y uno de los síntomas es que se encierra. Y ahí es que yo comienzo a analizar, digo, pero entonces, ¿qué pasó con Elías? Que se encerró en una cueva. Y estando en una cueva, escuchó ruido, un viento recio, escuchó que venía otro movimiento, y de repente escuchó un silbo apacible y salió dentro de una cueva. Es posible que si no hubiera escuchado la voz, pues no saliera de esa cueva. Por eso le hice la pregunta. Perfecto. Pero es que, como le decía al principio, nosotros no sabemos, primero, el detonante, porque el detonante es cualquier cosa. Ya está la tristeza, pero ahí, en ese cuadro, hay una desobediencia. Sí. Una vez que hay una desobediencia, usted sale de la cobertura. Entonces, la depresión tiene todas las condiciones para instalarse en el individuo, porque nuestra cobertura es el Espíritu Santo. Amén. En ese momento Jesucristo tenía Dios tenía todas las herramientas dadas a través de quien Él quisiera para que todo el mundo tuviera la condición que Él esperaba. Cada vez que un hombre se aparta de los lineamientos de Dios, crea las condiciones para volverse común. Cuando usted se vuelve común, también se vuelve pasible de padecer cualquier cosa. Dios bendiga rica y abundantemente a todos los hermanos y amigos de su programa Educación Cristiana TV. Estamos en otra entrega más de este programa que nació en el pensamiento y en el corazón de Dios, y que ha calado al gusto de todos los televidentes y todas las personas que nos siguen en nuestra plataforma. Más que un canal, somos una familia, y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos una persona, aleluya, que sabe y conoce los cambios que da el ser humano en la tierra. Hoy vamos a hablar de un tema específico. Hoy vamos a hablar de la depresión. ¿Puede un cristiano, un ungido de Dios, un hombre marcado por Dios, llamado por Dios, un hombre en el espíritu, puede caer en depresión? Y para hablar de ese tema, tenemos un experto que para la gloria de Dios es un hombre de Dios. Así que le damos la bienvenida a este hombre, a este doctor en psicología, el doctor Castillo. Bienvenido a Educación Cristiana TV. Dios le bendiga, Pastor Germán. Nosotros nos sentimos altamente halagados de estar aquí para la gloria de Dios y poder tratar un tema que previamente le hemos pedido al Señor que libere las vidas de esta patología, porque aparte de que es frecuente en nuestra población, no escapa a la población cristiana del día de hoy. Patología, ¿qué significa eso? Patología es el nombre, o más bien el sinónimo de lo que es enfermedad. O sea, cuando usted dice enfermedad o síntoma, está definiendo que ya hay un problema, porque en el caso que nos ocupa, la depresión en este caso, pudiéramos, por ejemplo, la distimia es un síntoma de depresión, pero solamente es como si fuera una tristeza prolongada. Eso es como un síndrome o un problema menor de lo que es la depresión. Ahora, cuando ocurre un detonante dentro de este cuadro de distimia, entonces viene a complicarse la situación y pudiéramos ya caer en un grado mayor de tristeza, que es un síntoma de la depresión. Entonces ya se convierte en una patología tipificada o diagnosticada. De manera que patología es cuando ya una serie de signos o síntomas, en este caso clínicos, mentales, se convierten ya en un problema diagnosticado, que es una patología. Presten atención los que van a ver este video en toda parte del mundo que va a llegar, porque vamos a tratar un tema muy, muy delicado. ¿Qué significa la palabra depresión? La depresión, propiamente dicho, es la prolongación en el tiempo de un sentimiento de tristeza, capaz de modificar nuestra condición mental y motora. Nos explicamos. La depresión es una combinación de unos sentimientos negativos por carecer el individuo de la capacidad de dar respuestas adecuadas a los hechos y condiciones adversos a lo que él siente conforme a sus elementos de personalidad. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de la depresión,
¿De dónde procede la causa? La causa, pastor, primero las causas. Mire, las causas de la depresión son tan diversas como la cantidad misma o la diversidad de personas que existen. Porque la depresión puede venir por muchísimas razones y uno pudiera enumerarlas como causa. Y es que una palabra, un hecho, una tipificación, en este tiempo le llaman bullying, a una persona que no tiene bien estructurados sus elementos de personalidad, pudiera producirle un sentimiento de recogimiento que le da tristeza. Esa tristeza prolongada en el tiempo se puede convertir en depresión. Pero fíjense que nosotros, por ejemplo, vemos lo que se tiene hoy como el modelo social establecido, de éxito sobre todo, y vemos una sociedad donde todo el mundo está luchando más por la cosa de que carece que por aquella que debe disfrutar porque sí las tiene. Entonces, la dicotomía, la disociación de esta diferencia de lo que debo disfrutar porque lo tengo, contrario a buscar aquello que a veces no tengo acceso solo, porque la sociedad dice que eso es bueno tenerlo, entonces eso produce un conflicto interno en mí que puede producir un elemento de impotencia, me lleva a una tristeza y posteriormente, si se prolonga esto, a una depresión. Pudiera ser una de las causas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, la consecuencia es que todo ser humano tiene una serie, digamos, de actividades a resolver, un alcance que demostrar en términos mentales, y la depresión, por su naturaleza, tiende a limitar nuestra capacidad cognitiva, o sea, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestras reacciones y actitudes mentales se ven limitadas cuando una persona está en un ánimo decaído, que es lo que tipifica básicamente la depresión. Entonces, si una persona deja de trabajar, deja de estudiar, deja de comer, o por lo menos disminuye en un grado significativo estas actividades que son prioritarias en la vida y en la cotidianidad del individuo, entonces obviamente hay una consecuencia como fruto de la depresión que va a producir trastornos en nuestro entorno inmediato y a lo mejor, si no es tratado a tiempo, pudiera entonces futuramente hasta producir efectos negativos en términos sociales. Llámese llegar al suicidio. Bueno, es el caso extremo que ya pudiéramos decir que es lo que tipifica o cuantifica la consecuencia mayor, que por lo regular es el suicidio. Wow. Que a nivel mundial, yo voy a tomar por ejemplo no mundial, porque hay países que están en guerras, otros están en crisis extrema, otros viven en una situación de pobreza que uno no sabe ni cómo calificarlo, si es que hay alguien depresivo o que todo el mundo está en depresión. Pero por ejemplo en las Américas, el porcentaje por 100.000 habitantes de la depresión es entre 60 y 65%. Santo Dios. En nuestro país, y yo diría en otras regiones similares, nosotros tenemos una tasa de suicidio que anda entre los 5 y los 6 por 100.000 habitantes de suicidio. Wow. Cuando hay suicidio, lógicamente ya hay un estado de desenfreno del cuadro depresivo, o porque no fue tratado, o porque por lo regular la depresión, y esto es muy bueno que se sepa, la depresión tiene una alta incidencia para producir recaídas. Wow. Estamos hablando de personas seculares, porque nosotros a veces tenemos herramientas como cristianos que nos permiten dar esa respuesta por resiliencia, a esas adversidades y cosas que no nos agradan tanto cuando vienen como respuesta súbita, pero hay personas que no cuentan con el elemento celestial al cual acudir cuando hay una situación extrema y adversa para nuestras vidas. Wow, impresionante. En la actualidad, ¿cuál es la tasa de mortalidad de la depresión? Bueno, es esa, o sea, uno puede decir que lo más marcado para tomarlo como tasa de letalidad en la depresión es el suicidio. Ahora bien, si una persona deja de comer y esa inanición llega al extremo, pudiera desarrollar otras patologías, otras enfermedades gástricas, de hipertensión, de niveles de azúcar y otras cosas como esas, que pudieran entonces desencadenar en que muera la persona por un cuadro complicado, porque también hay depresiones que son somatizadas, pero en todo caso,
lo que se toma como norma para medir la tasa de letalidad en la depresión es el suicidio, que es el detonante extremo de un cuadro depresivo o no tratado o que permite que una persona recaiga sin que tenga las atenciones debidas. Wow. Tiene que ver con la psicología. ¿Cuántos tipos de depresión existen? Diversas. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, yo mencionaba de inicio la distimia, que es algo que la gente debemos primero entender y en segundo lugar diferenciar, porque no hay forma de que una persona tenga, digamos, un día, por no poner un espacio de tiempo muy prolongado, sin que hayan adversidades, sin que hayan elementos de tristeza, porque usted reciba una noticia, porque algunas cosas no van conforme a lo planificado. Y entonces nosotros tenemos situaciones que están con nosotros, otras que son externas pero que nos afectan, que pueden producir tristeza. Ahora bien, no todo el que tiene un episodio de tristeza está abocado o llamado a caer en depresión. Porque repetimos que para caer en depresión hay que carecer de los elementos de personalidad para dar respuesta a las adversidades y situaciones que no nos favorecen en términos emocionales. ¿Hay una edad específica donde abunda más esta patología? Bueno, definitivamente nosotros los individuos tenemos etapas donde ya identificamos lo que son nuestros intereses, nuestros sentimientos están más definidos. Si yo estuviera escribiendo un libro, yo estuviera alineado, por ejemplo, con Jean Piaget, que es un escritor de desarrollo infantil y juvenil, que habla mucho de lo que es el medio ambiente o la influencia del medio en el desarrollo de los individuos. En ese sentido, a partir de que una gente comienza emocionalmente a sentirse afectado por el ambiente, comienza a tener elementos que ya pueden producir en ellos depresión. Por eso yo, si estuviera escribiendo un libro, lo estableciera a partir de la adolescencia, que es cuando ya comienza, digamos que, a importarle a la gente lo que dicen, lo que él hace y cómo lo hace, respecto del juicio externo que emite la sociedad y el entorno en el cual nos desenvolvemos. Sí, porque en estos tiempos también vemos muchos adolescentes de 10 años, 13 años, 14 años, que han venido luchando con una depresión, que han venido con esa patología desde la escuela, por un bullying, porque la maestra le preguntó y usted no supo, pues de ahí vienen estos jóvenes creando la depresión. Y hay jóvenes en estos momentos que están encerrados en un cuarto, han dejado los estudios por entrar en esa depresión. Es correcto. Y yo quisiera especificar lo siguiente. No quiere decir esto que antes de la adolescencia los jóvenes en su niñez no experimentaran sentimientos de tristeza. Y pueden durar un día sin salir de la habitación, 2 días, y eso no implica que estén depresivos, porque no es un cuadro marcado ni tampoco que permanece en el tiempo. Sino que esas situaciones, como no hay mucha gente que los está evaluando por la edad, es como si nada tuviera la importancia externa hacia lo que ellos están sintiendo. De manera que pueden romper con ese cuadro rápidamente y cambiar de una condición emocional a otra, sin que le importe mucho a ellos ni tampoco nadie esté esperando una cosa diferente. Por eso, nosotros quisiéramos especificar lo siguiente. Cuando decíamos que los cristianos tenemos la ventaja de que conocemos elementos que nos pueden permitir evitar caer en la depresión, más no en la tristeza, pudiéramos tomar algunos ejemplos. Cuando Jesucristo se encuentra con el cuadro de Lázaro, la Biblia expresa que él lloró. Sí. Nos dice también la Biblia que David, cuando Saúl muere, tuvo el Señor que decirle que atendiera lo suyo, que se olvidara de eso y que se encauzara en sus asuntos. De manera que la tristeza es inherente al ser humano, no así la depresión, porque tiene que ser que usted encube y no envuelva su voluntad lo suficiente para que esos sentimientos negativos se desarrollen en usted. De modo que la depresión como causa siempre será, inclusive desde una experiencia negativa de los niños, que pueden venirla arrastrando, y entonces cuando ya hay un razonamiento lógico acentuado y vienen los choques sociales,
eso viene a relucir y entonces pudiera marcar la condición para que un joven a partir de cierta edad comience entonces a padecer de depresión. Wow. ¿Cuál es el sexo más débil para poder caer en la depresión? ¿Sea el masculino o sea el femenino? ¿Cuál de los dos es más vulnerable? Eso es algo, yo diría, relativo en mi concepto muy personal. Porque usted se va a una sociedad donde el machismo es imperante y entonces usted se va a encontrar con que la mujer tiene un mayor grado de depresión porque no puede expresar ni realizar muchísimas cosas que sí quisiera. Entonces, ese elemento de reprimir le va a permitir entonces desarrollar más síntomas que la van a llevar a un cuadro depresivo. Hay otras situaciones y sociedades donde entonces hay cuestiones sociales, como los países que se ven envueltos frecuentemente en guerra, que hay conflictos de crisis interna en los países, y hay un momento en que pudiera ser que el masculino tenga un mayor índice de depresión, pero pudiera ocurrir en otro momento que sea la mujer. Ahora, por tendencia, la mujer expresa más la depresión, pero eso no implica que la mujer necesariamente se deprime más. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, que un hombre vaya a una esquina y pase una noche tomando cerveza y oyendo música, eso es normal. Y nadie lo tipifica como depresivo. Ahora la mujer está en la casa cerrada con un dolor de cabeza, poniéndose un ungüento, tomando pastillas y dicen, está depresivo. Pero a veces el hombre, oyendo música, jugando dominó y haciendo muchísimas cosas, está más depresivo que la mujer. De modo que eso es fenomenológico. Va a depender la sociedad y los elementos que incidan sobre ella. Porque hay situaciones donde nosotros creamos condiciones para que exista depresión. Hay otras veces que la depresión es, se podría decir que el enemigo con el cual hay que batallar, porque hay condiciones que están como abocadas a producir depresión, pero va a depender la estructura de personalidad que tenga el individuo, que también es estructura de su personalidad, la voluntad que envuelva para superar su situación, porque la persona diligente rara vez cae en depresión. ¿Qué grado puede producir de influencia la música en una persona depresiva? Perfecto. La música es algo como vacaciones después de trabajar. Lo normal en el individuo es que la música sirva para recrear. Cuando la música sirve para refugiarnos, nos está diciendo que hay algo en nosotros que no está debidamente ordenado. No sería raro que usted se encuentre con que un comediante, que un músico, que cualquier gente del medio, o artista, o profesional deportivo, de repente usted lo oiga que está atravesando por un cuadro depresivo. Porque la música y el medio ambiente es un disfraz para aquellas depresiones que no son perceptibles por personas que no son profesionales de la conducta, sino que cuando usted ve que una persona agarró, que mató a la esposa, mató a dos muchachos, que mató a los vecinos, esa persona hace tiempo que estaba atravesando por un cuadro depresivo, a lo mejor dirigía una orquesta, wow, a lo mejor tenía un colmado, siempre lo veían contento y cuando lo describen después de muerto, no nos explicamos por qué, porque siempre estaba contento, no. Santo. Siempre estuvo oyendo música, pero en su interior había un conflicto que con la música él trataba de separar o de despertar ese monstruo que había dentro. Wow. De manera que no es que el que está pensativo o triste está depresivo. No es que el que está oyendo música o cantando está sano, no. La depresión es un sentimiento interiorizado del individuo con incapacidad para responder adecuadamente en términos psicológicos, para hacer sus actividades cotidianas y sobre todas las cosas para interactuar con los demás. Una de las primeras cosas que hace una persona depresiva es el aislamiento. Y el aislamiento puede darse en dos vertientes. Separándose de todo el mundo, esto es un encierro, o estando con todo el mundo sin compartir con nadie. Hoy yo me atrevo a decir que estamos viviendo depresión colectiva. Usted aborda un autobús, se monta en el vagón del metro y usted ve 60, 70 personas. Y 55 o 60, yo diría 98% están interactuando
virtual, no interactúan con las personas, de manera que usted en cualquier calle sale a preguntarle a una persona parada en una esquina, ¿cómo se llaman 5 de tus vecinos por aquí? Y tal vez los viejitos van a responder, pero las personas esclavas de estos aparatitos, como dice un locutor, están sembrando depresión porque no están interactuando. Y la interacción y la terapia ocupacional es antídoto por excelencia para la depresión. Wow, impresionante. La gloria de Dios. Vamos a entrar en el tema por la cual se le hizo la invitación Amén. A este canal. ¿Puede o no puede un ungido de Dios, un hombre de Dios, caer en un estado depresivo? Bueno, la pregunta con el calificativo nos lleva a que la respuesta sea no. Porque no voy yo aquí a ofender a nadie con decirle que está en la carne o que es un cristiano natural, sino que es la Biblia que me enseña a mí que existe un hombre espiritual y un hombre natural. Eso me lo enseña a mí la Biblia. Entonces, el hombre espiritual tiene las herramientas en Dios y en la palabra para no caer en depresión. Fíjese, es humano, tiene todas las condiciones para caer, pero al mismo tiempo, por ese calificativo que le damos de hombre espiritual, santificado, ungido, no debe caer en depresión. Porque para la depresión, por ejemplo, la depresión de cuadro mayor, pudiéramos hasta usar antidepresivos. Pero un cristiano ungido de Dios, me imagino que pudiera entender para qué sirve el Salmo 121. ¿Cómo se podría consolar con el ejemplo de Job? Porque una de las cosas que nos deprime es que nos toquen los intereses, que nos hieran los sentimientos. Entonces, el cristiano está expuesto a todas esas cosas, pero también tiene a su alcance las herramientas con que evitar que un momento que determine tristeza por cualquier circunstancia pueda llevar al otro escalón, que es la depresión. De modo que, como ungido de Dios, un hombre espiritual no debe caer en depresión. Ahora, un cristiano globalizado, moderno, que no tenga profundidad espiritual, tiene todas las condiciones que tiene todo ser humano para deprimirse, porque la depresión ni la anda buscando la gente, ni es porque está en pecado, ni es una condición orgánica que se instala en la persona con dominio mental. Fíjense que la condición de defensa del hombre es tal que una idea o una expresión o una imagen puede cambiar su condición para que se deprima o para que un pensamiento o un sentimiento lo revierta. Y me explico. Cuando usted se va al Génesis, una palabra que soltó el enemigo marcó a Eva de tal manera que nunca pudo sacarse esa idea de la cabeza hasta que logró trastornarle los pensamientos. En el caso de David, un hombre ungido, rey, en mando, vio una mujer lejísimo, no hubo ni siquiera comentario, ni pudo averiguar nada, pero esa idea se le quedó en la mente. Y David en ese momento no pudo superar eso. Ahora, preguntémonos si cuando David se postró en tierra, ¿estaba deprimido o no estaba deprimido? ¿Me doy a entender? O sea, para que un cristiano ungido se deprima, tiene que haber un apartamiento de su condición de hombre espiritual. Entonces, escuché la palabra no. Entonces, ¿cuál fue la patología de Elías cuando se metió a la cueva? ¿Y cuál era la patología de Jeremías en el capítulo 20, donde Jeremías dijo que maldijo el DJ, que el doctor, la doctora o la partera dijo varón es? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la patología que expresaron? ¿Depresivo o triste? Mire, tipificar eso es un asunto de una profundidad, digamos, de contexto. Porque usted mencionaba ahorita lo que es la música. La música es una forma de recreación, pero también de disipación. Ahora, los elementos que existían en aquella época, ellos eligieron una de las que le producían el desahogo. Uno para acá, otro para allá, y otro asume una posición. La depresión en el individuo, enfocamos al principio, no debe ser una vez que usted conoce cuáles herramientas tiene. Ellos tenían todas las herramientas, igual que tenemos nosotros hoy. Tenían el profeta, tenían a Jesucristo,
hoy tenemos el Espíritu Santo, pero siempre el cristiano no debe caer en depresión porque tiene las herramientas para evitar, porque la depresión es la permisología del individuo para que el pensamiento de tristeza se prolongue en el tiempo por falta de voluntad en casi todos los casos, porque hay una condición, a lo mejor donde el muchacho tiene una condición por cualquier naturaleza, que está subyugado y no tiene mucha defensa, entonces eso le produce una potencialización de la tristeza y va a terminar deprimido, pero con la voluntad envuelta del individuo, más las herramientas existentes del auxilio espiritual, no debe un cristiano de verdad caer en depresión. Amén. Porque tomo la parte del síntoma de la depresión, y uno de los síntomas es que se encierra. Y ahí es que yo comienzo a analizar, digo, pero entonces, ¿qué pasó con Elías? Que se encerró en una cueva. Y estando en una cueva, escuchó ruido, un viento recio, escuchó que venía otro movimiento, y de repente escuchó un silbo apacible y salió dentro de una cueva. Es posible que si no hubiera escuchado la voz, pues no saliera de esa cueva. Por eso le hice la pregunta. Perfecto. Pero es que, como le decía al principio, nosotros no sabemos, primero, el detonante, porque el detonante es cualquier cosa. Ya está la tristeza, pero ahí, en ese cuadro, hay una desobediencia. Sí. Una vez que hay una desobediencia, usted sale de la cobertura. Entonces, la depresión tiene todas las condiciones para instalarse en el individuo, porque nuestra cobertura es el Espíritu Santo. Amén. En ese momento Jesucristo Dios tenía todas las herramientas dadas a través de quien Él quisiera para que todo el mundo tuviera la condición que Él esperaba. Cada vez que un hombre se aparta de los lineamientos de Dios, crea las condiciones para volverse común. Cuando usted se vuelve común, también se vuelve pasible de padecer cualquier cosa. Yo no me atrevo a tipificar, no porque del asunto de que el ungido, sino es por el contexto primero y después porque no es una persona que, como Judas, usted puede decir, bueno, estaba expuesto a lo que sea. No, son personas que tenían la condición y el deber con Dios de andar alineados. En un momento tomaron la decisión de hacer su propia voluntad, entonces ahí viene la consecuencia. Si estuvieron depresivos, entonces en ese momento estaban fuera de la cobertura por una acción personal. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque tenemos las herramientas, pero las mismas son bajo la cobertura de Dios. Fuera de ella, pudiéramos ser víctimas. Usted me quiere decir que no puede venir un descuido, porque eso es lo que estoy entendiendo. Si viene un descuido fuera de la voluntad de Dios, fuera de la cobertura, pues puede un cristiano caer en depresión. Amén, varón. Pastor, eso es así, porque es lo mismo. Fíjense que nosotros tenemos cientos de ejemplos en la Biblia que Dios, el Señor Jesucristo, para sanar a una gente le preguntaba, ¿tú crees? ¿Tú quieres? Solamente si nosotros queremos y estamos alineados, el Señor da su cobertura, porque hay una misericordia de la cual todo el mundo puede recibir y a lo mejor alguna gente hasta se considera merecedor, pero la cobertura de la cual nosotros podemos sentir certeza por fe de que no nos llega una cosa, eso depende siempre de Dios. Amén. Pero para que Dios nos guarde, debemos nosotros también guardarnos en Él. Y es bueno que se traten estos temas porque he visto muchas noticias, hasta de pastores que se han suicidado, ministros de Dios se han quitado la vida. Y estos temas son buenos que se expongan en las redes sociales para que aquellas personas que estén atravesando esa situación difícil pues puedan evadir estos pensamientos que llegan a su vida de suicidio por causa de una depresión. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se puede evitar una depresión? Amén, varón. Mire, yo soy coherente en mi posición. Y cuando yo iniciaba decía, si estuviera escribiendo un libro, yo pusiera mis puntos personales. Aquí yo lo pongo nada más como un vistazo, porque no estoy haciendo el libro. Y estos son temas que, todos los temas que nosotros pudiéramos hablar son ajenos, porque ya hay quienes han fijado posición respecto de estas patologías. Yo diría que la depresión solamente, y reitero, se puede evitar cuando usted envuelve su voluntad personal y está guardado en los principios, valores y compromiso con Dios. Y agrego, a mí, como digo, si estuviera haciendo mi libro, a mí me cuesta creer que una persona se suicida y es pastor.
para que una persona se suicide, aunque sea por un segundo, entregó el pastorado. Porque si no, Dios y la Biblia no son reales. Igualmente que el profeta y evangelista. Amén, varón, porque es un hombre con cobertura. El evangelista, el levita, el pastor, la pastora, personas con cobertura cuentan con el respaldo de Dios por su palabra. De Amén. modo que no estoy diciendo que si yo digo que soy evangélico no me pasa nada, porque nosotros los evangélicos tenemos una debilidad también. Y a veces caemos en la imprudencia. Tenemos un dolor y alguien nos dice, bueno, como es del lado izquierdo, pudiera ser apéndice, un apendicitis. Y se no diagnostica. recibo. Ay. No es que no recibo. Santo. Yo por fe creo que Dios puede hacer lo que quiera para que yo no me muera de eso. Pero yo debo someterme a un chequeo. Porque a veces queremos, como dijo Jo a la mujer, oye, nada más vamos a recibir lo bueno y no vamos a recibir lo malo. Bendito Dios. Una gente puede usar a alguien para decirte una cosa mala, para percibirte y que tú tomes una acción. ¿Cómo Él se va a glorificar? Eso lo determina Él. Pero nosotros tenemos que ser prudentes y obedientes. Ese es mi punto de vista. Bendito Dios. Estamos aquí, hermano, con el doctor Castillo, analizando un tema tan importante como es la depresión. En el próximo estudio vamos a hacer un tema muy específico también que está sucediendo en la sociedad, primeramente en la niñez, y es cuáles son las causas colaterales en el futuro que causan los videojuegos en los niños. Ese será el próximo tema que vamos a analizar con el doctor, que hoy ha sido nuestro invitado y usted ha escuchado con claridad, científicamente y espiritualmente, porque aquí estamos tratando un tema científico, psicológicamente, pero también espiritualmente. Pero queremos que usted tenga en su corazón, en su agenda, que viene ese próximo tema, causas colaterales de los videojuegos con respecto a nuestra niñez, que está causando muchos problemas bastante serios. Pero ahora llegó el momento de hablarle a esas vidas, doctor, que están ahí. Personas que están en un estado depresivo, que están atravesando una situación difícil con su mente, una guerra espiritual. Están peleando porque quieren quitarle la vida a alguien y ellos también quieren quitarse su propia vida. Doctor, ¿qué palabra usted le puede dar a esas personas que están pensando en este momento, mucho ahorcarse, otro envenenarse, otro darse un tiro? ¿Cuál es su palabra? Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Esto es una realidad que más allá de definir lo que es la patología, lo más, digamos, triste es que sabemos que hay una gran parte poblacional en todas partes del mundo que realmente está atravesando por este cuadro, pastor, Santo. de depresión. Aquí no importa definir cuántos tipos hay. La depresión es una desgracia social. Bendito. Que se convierte en tragedia personal. Y hoy yo quisiera decirle, Aleluya. si marcara solamente 2 espacios de la Biblia, le Santo diría, Dios. lo primero que se produce en una gente que da depresión es un conflicto interno. Santo. Porque tiene que tomar una decisión, pero tiene varias opciones. Y Wow. yo le digo, Santo. solo lea Wow. en la Biblia Juan 14:6 Santo. y le va a decir 3 cosas. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, Alabanza. la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Wow. Si no conforme con eso, lo refiero al Salmo 121. Porque si algo tiene una persona con pensamientos o intentos suicidas, es esperando un socorro de alguna parte. Wow. Y la Biblia dice en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Santo Dios. Y te promete el Señor ahí en ese Salmo 121 que el socorro viene de Jehová, Wow. que hizo los cielos y la tierra. En esta noche, para que llegue un pensamiento Santo suicida Dios. y una depresión, Gloria. el enemigo tiene que enviar muchos dardos, muchos pensamientos negativos. Pero hoy, Santo. en el nombre de Jesucristo, Amén. Santo. yo te mando, amigo, amiga, Gloria a Dios. hermano que estás triste, Santo. no permita Bendito que el enemigo Dios. sume una alma para el Alabanza infierno. tu nombre. Lucha por tu vida Bendito y Dios. trégale al Señor tu condición. No, si tú quieres no haga más nada, nada más tu Aleluya. condición. Dile, Señor, mi Bendito condición Dios. de hoy la pongo en tus manos. Amén. Solo muéstrame tu grandeza, obrando en mi Gloria vida. a Dios. Y Él lo hará en Aleluya. el nombre de Jesús. Alabanza a Dios. Bendito sea Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Esas vidas que están viendo este video, que están depresivos. Hoy te dice el Señor, hay esperanza para ti. Quitarte la vida es lo más horrendo que te puede pasar.
hay un lugar de tormento donde todo aquello que contrapiran contra su vida van a ese lugar. La Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, conserva, preserva tu vida. Hoy Dios te está diciendo, hay esperanza para ti. Una palabra poderosa te dijo el doctor de parte del Espíritu. De Jehová es el socorro. Dios quiere socorrerte. Él es tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio en la tribulación. Lo que tú estás pasando es una guerra mental, es una batalla. Son, aleluya, legiones de demonios que están operando en tu mente para que tú sucumbas, para que tú determines de tu vida. Y Dios te está diciendo en este momento, no lo hagas, porque vas a arrastrar consecuencias. Hay personas que dependen de ti. Hay niños que dependen de ti. Hay familias que dependen de ti. No eche a perder esa vida tan preciosa que te la dio Jesucristo, el Hijo de Dios. No te muevas de tu posición. Cristo te está diciendo, eres la puerta. Él es el camino que lleva al Padre. El camino angosto que lleva al cielo. Porque ancho y grande es la puerta que te lleva a la perdición. Cristo te está diciendo, humíllate. No haga lo que está pensando hacer. Hoy Cristo te está diciendo, refúgiate en mí. En el nombre de Jesús. Y será hasta una próxima entrega. Si Cristo no ha venido o nosotros no hemos partido con Él, prepárate para lo que viene para tu vida. Dios te va a levantar de esa depresión. Dios te va a restaurar. Dios te va a abrazar en este momento. El Espíritu de Dios te abraza ahora para que reciba fortaleza en medio de la tribulación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria. Toca esas vidas, Dios. Tócala con tu espíritu, Dios. Restaurala, levántala, enjuaga sus lágrimas. Cambia su corazón. Muda su mente para que estos pensamientos se vayan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Shalom. Y será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga. Amén.